Nota principal, sin duda, el presidente de la República pone en pausa la relación económica y comercial de México con Perú. Advirtió que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico mientras Dina Boluarte siga usurpando el poder peruano. Aseguró López Obrador que es mucho pueblo para tan poco gobierno, en respuesta a lo que le dijo la presidenta. Mucha inteligencia del pueblo, mandó decir ella. Ayer el Pleno del Congreso de Perú aprobó declarar persona no grata al presidente de México por sus constantes injerencias en asuntos de política interior de aquel país, además de negarse a entregar la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico. Pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Ante esto, la respuesta de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue inmediata, dura y directa. Un poco haciendo retórica, lo que él dice, yo diría, mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Las diferencias recientes, desde luego, entre México y Perú iniciaron en diciembre del año pasado apenas, cuando la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso peruano y establecer un gobierno de excepción, una especie de autogolpe. Pedro Castillo intentó refugiarse entonces en la Embajada de México en Lima. No lo logró. Fue detenido. Un juez entonces le dictó 18 meses de prisión preventiva por intento, le digo, de golpe de Estado. Agradecemos la presencia aquí en el estudio de Uno TV Noticias, del internacionalista Fausto Pretelín. Maestro Fausto Pretelín, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto, Pepe, buenas noches. Fausto, ¿cómo estás leyendo todo este panorama? ¿En qué nivel estamos en la política exterior de México con respecto a la relación con Perú? Me llama la atención que el presidente dice, hay que congelar las relaciones, vamos a congelarlas en pausa, económicas y comerciales, pero no menciona las relaciones diplomáticas. En los hechos es una ruptura diplomática. Pues mira, yo creo que no existe en el argot diplomático la palabra pausa, pero uno puede hacer una conjetura y definir lo que quiere decir pausa para el presidente López Obrador, y sí, está a un paso de romper la relación. No el presidente de México, pero sí posiblemente Perú. ¿Te acuerdas que también con el gobierno de España puso en pausa la relación después de sus primeros 3 años de gobierno que fue muy crítico el presidente López Obrador en contra del gobierno de España y la monarquía, y la puso en pausa? En este caso con Perú. Pero dices, lo de la pausa no existe en términos diplomáticos. No existe. Mira, hay una convención de Viena que es de alguna manera en donde los países, el mundo entero prácticamente se pone de acuerdo en términos diplomáticos de cómo se tiene que comportar con otro país. Independientemente de que haya o no democracias, la Convención de Viena sí fija requisitos y eso es lo que de alguna manera pues, no está cumpliendo el actual gobierno de López Obrador. ¿Qué cumple? ¿Qué busca el presidente, quise decir, con este pleito? Busca no reconocer a la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, busca apoyar al anterior presidente Pedro Castillo. Por razones ideológicas. Por razones ideológicas, por razones dogmáticas, pero no por razones constitucionales, porque la Constitución en Perú le permitió al Congreso llevarlo a un juicio político a Pedro Castillo. Pedro Castillo se sorteó ese juicio político tratando de dar un autogolpe de Estado y ahí fue donde lo detuvieron y está en la cárcel. En términos de intervencionismo, ¿tiene razón la presidenta peruana al señalar que México está metiendo la nariz donde no debe? Me refiero en términos constitucionales. Sí, en el sentido de que no debe tener injerencia política. Inclusive el presidente de México cuando llega al gobierno presume mucho la credencial de la doctrina Estrada, en donde el gobierno de México reconoce estados, pero no gobiernos. No debería de decir si un gobierno es legítimo o ilegítimo, sino simplemente se reconoce a los estados, a los países. Y en ese sentido creo que él mismo está siendo inconsistente, es decir, no reconoce a Dina Boluarte. Eso está consignado en la Constitución, en los principios de política exterior, artículo 89. Correcto. Que engloban la doctrina Estrada.
engloba los tratados internacionales. Fue Miguel de la Madrid quien hizo esa modificación constitucional y ahí le da un peso muy importante. La doctrina Estrada es, perdón, Pepe, No, hombre, creo. fue de alguna manera que en 1930 el presidente Pascual Ortiz Rubio y su secretario de Relaciones Exteriores, el señor Estrada, incluye esta doctrina muy importante que en su época era ¿Qué dice la doctrina Estrada? La doctrina Estrada dice, México no debe de reconocer si es legal o ilegal un gobierno exterior. Simplemente debe reconocer a los estados, pero no a los gobiernos. Correcto. Entonces, en ese sentido, el gobierno de México, cuando llega el presidente López Obrador, presume el hecho de que México no debe de caer en la violación de la propia doctrina Estrada. Pero estamos hablando de unos principios que rigen de hace prácticamente 100 años, 97 años. Sí. Siguen siendo vigentes dada la globalización, dada la evolución que ha tenido el mundo político. Mira, ahora yo digo que siempre estamos ahora de codo contra codo en el mundo. Ha cambiado mucho, los tratados de libre comercio, muchos de ellos dinamitan este tipo de acuerdos que se hicieron hace 100 años, en épocas de Venustiano Carranza y demás, y creo que sí se tendrían que renovar. Pero lo que sí, y creo que lo más importante aquí, Pepe, es que el presidente López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que no está de acuerdo con la Constitución de Perú, en particular el juicio político. Eso es muy grave, ¿no? Eso es grave, porque la Constitución de Perú, si hemos visto lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas, prácticamente ha llevado a varios presidentes a juicios políticos y Kuczynski es el último que cayó, ¿no? Tiene Su 3 en gobierno. la cárcel en ese momento. Tiene 3 en la cárcel, a 2 en la cárcel y 1 perseguido. Fujimori está en la cárcel, Toledo está en Estados Unidos, ya tiene una orden de extradición para regresar. Pedro Castillo. Pedro Castillo también está en la cárcel. Kuczynski no está en la cárcel, pero sí tiene de alguna manera pues una orden, no sé si de aprehensión. ¿Es un pero riesgo ser presidente en Perú? Sí, es un riesgo porque acuérdate que la empresa constructora brasileña Odebrecht prácticamente como una bola de nieve fue pegándole a todos los presidentes por temas de corrupción y todos han caído. ¿Tuvo que ver Odebrecht con el suicidio de Alan García? Sí, tuvo que ver. Ya cuando la policía estaba en la casa de Alan García, si tú recuerdas, hay videos en donde la policía ya está adentro, ya lo va a capturar, porque estaba en el segundo piso, Ajá. Alan García, y ahí es donde se da un disparo. Es muy, muy triste cómo culminó esta historia, pero sí han sido 4 o 5 presidentes desde Fujimori a la fecha los que han caído. Finalmente te pregunto, Fausto Pretelín, ¿vale la pena este desencuentro? No vale la pena porque no hay una razón de peso legal que de alguna manera le dé la razón al presidente de México para decir o para desacreditar a la presidenta Boluarte. Es una razón ideológica. También se cometió el error de recibir a Evo Morales. Evo Morales, Pepe, en el 2016 violó la Constitución que él aprobó. Violó un referéndum en donde la mayoría de los bolivianos ya no lo querían ver en la boleta electoral en las elecciones de 2019 y sin embargo violó la Constitución, se presentó gracias a los jueces que él puso, los jueces que fueron votados por elección popular. Sí, por elección popular. Es el único país en el mundo que tiene jueces por elección popular. ¿Qué es lo que pretende hacer el presidente de México con la Suprema Corte? Pero en fin, ese será otro tema de otra conversación. Ese es otro tema, pero los dogmas, las ideologías deben de estar marginadas cuando se trata de leyes, cuando se trata de la legalidad, ¿no? Fausto Pretelín, estamos muy agradecidos y reconocidos por habernos acompañado. Pepe, un esta gusto noche. platicar contigo. Gracias, hasta luego. Gracias. El maestro Fausto Pretelín es desde luego internacionalista, le sabe muy bien a todo esto y con él vamos a estar permanentemente en comunicación para entender lo que pasa en el contexto internacional porque no somos el ombligo del mundo y tenemos que ver también hacia afuera.